Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es para mí un honor estar aquí, presente con ustedes. Y para empezar vamos a tener una oración. Padre Celestial, Padre amado, mi Dios, Señor, te doy gracias, Jesús, Señor, por la oportunidad que tú me das, mi Señor, de simplemente ser un vaso en el cual, Señor, la bendición que tú has derramado para mí, Señor, pueda dársela, Señor, a los demás, mi Señor. Y yo te pido que tú seas el que te glorifiques en todo esto, que tú seas el que seas hablando, Señor, que sea por tu Espíritu Santo, Señor, que sean las vidas, Señor, que reciban tu palabra, mi Dios, Señor, y que haga el propósito para el que tú la hayas mandado, mi Señor. Amén. Te doy gracias por todo esto y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, hermano, a mí mi estilo tanto de predicar como de cuando doy las clases, a mí me gusta buscar llevar el mensaje del Señor sin adulterarlo, sin añadirle y sin quitarle. Busco a la manera de poder llevar la información de la manera más fidedigna posible. Y me encanta hacer eso cuando estamos hablando de la gloria de Dios, cuando estamos hablando de esas maravillas que Dios tiene. Me encanta. Hoy vamos a estar hablando con respecto a su justicia. Hoy vamos a estar hablando con respecto a un tema que es un poquito más serio. Y en ese sentido, no me es cómodo hacerlo, pero el Señor no nos pone en situaciones cómodas todo el tiempo. Y el Señor nos lleva a ciertos retos para nuestro propio crecimiento. Y en este caso, el mensaje de hoy va a ser con respecto al libro de Nahum. Y pues, no me puedo decir fuego a la lata, pero vamos a ver cómo le bregamos a esto en el nombre de Jesús. Pues, vamos a empezar entonces con el mismo versículo 1 de Nahum. Si lo pueden buscar en sus Biblias, es Nahum. Si se acuerdan, Nahum es la serie que estamos trayendo es de los profetas menores. Vamos a ir a través de los 12 profetas menores. Entienda la bendición que nosotros tenemos en nuestra iglesia que podemos hacer eso. Usualmente eso que podemos ir a través de toda la Biblia. Aquí hay temas que son fuertes, que no nos pasan muy fácil por aquí. Pero están en la Biblia, es la palabra de Dios y lo estamos llevando. Así es. Y empezando en Nahum, lo tenemos. La versión que yo voy a estar leyendo es la versión que es Reina Valera actualizada del 2015. Es la que encontré que en estos pasajes se va bien directo con el original. Y por eso le estoy llevando esta versión. Y Nahum 1.1 dice así: la profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y esto, si vemos, si se acuerdan, estudiamos el libro de Jonás. Y el libro de Jonás era Dios diciéndole a ellos, Dios diciéndole a Jonás, Jonás, ve y predícale a los de Nínive. Jonás cuando le dijo eso, él decía, yo como que me sospecho que tú estás buscando tener misericordia con esta gente. Por lo tanto, tú dices que yo me voy por este otro lado. Eso fue lo que hizo Jonás, ¿verdad? Porque él se sospechaba que esa era una obra que Dios quería hacer, tener misericordia con esta gente de Nínive. Aquí estamos algunos como 130 años más luego. Y estos 130 años más luego, el mensaje es muy diferente. Dios no le dice a Nahum, ve a Nínive a predicarle a donde Nínive. Le dice, es la profecía acerca de Nínive. Es decir, mira, esto es lo que tú vas a decir de Nínive. No tienes que ir allá. Esto es lo que va a pasar. No te apures por decírselos a ellos. O sea, esto es algo que es, aquí no estoy buscando el arrepentimiento de ellos. Esto es lo que viene ahora. Entonces, pues siguiendo hacia adelante. En cuanto a Nínive, ya vimos bastante con respecto a Nínive con Jonás, pero en manera de resumen, Nínive es una ciudad bien antigua. Era una ciudad de las primeras. La primera mención de Nínive es en Génesis 10. O sea que cuando estamos aquí es una ciudad de más de 2000 años. O sea, usted búsquese ahora mismo una ciudad que usted diga, mira, que tiene más de 2000 años.
difícilmente vas a encontrar alguna. Damasco es la más antigua y pues es un poquito más de eso. Y en ese sentido, esta era una ciudad tremendamente antigua. El que la fundó se llama Nimrod. Y Nimrod, si se acuerdan, Nimrod dice que era un cazador ante el Señor. Y la manera que lo pone no deja saber bien lo que significa. Si se van a Josefo, él le dice, mira, esta persona era alguien que estaba buscando llevar a la gente en contra del Señor. Y él fue el que fundó la ciudad de Babel, y él fue con la ideita de crear esa torre de Babel a manera de desafiar a Dios. Después que pasó lo de que se confundieron las lenguas, él fundó unas cuantas otras ciudades. Una de esas que fundó fue esta de Nínive. Nínive lo que significa es donde habita Ninos. Y Ninos es otra manera de decir Nimrod. O sea, que era una ciudad que la hizo con el mismo nombre de él. Y pues esta ciudad, como ya sabemos, pues mira, Dios tuvo una misericordia con ellos 130 años antes de esto. Mas sin embargo, después de esos 130 años, algo que hizo el imperio de Asiria es que después de eso invadió lo que es el reino del norte. Si se acuerdan, estaba el reino del norte y el reino del sur de Israel. Ellos tomaron el reino del norte y la costumbre de los asirios era decir, ok, yo tomo a esa gente y para que no se me rebelen los saco de esa área y pongo otra gente allí. O sea, ellos sacaron a toda la gente, a todos los judíos de esa área del reino del norte, trajeron gente pagana. El problema es que las fieras, o sea, Dios hizo, las fieras de esa área decidieron, bueno, vamos a arrasar con la gente aquí. Y ellos se dieron cuenta y le dijeron al rey de Asiria, mira, los dioses de esta área están bien molestos, traen gente que menos pueda apaciguar esto. De ahí entonces vinieron y trajeron gente de los judíos, y de ahí es que salieron los samaritanos, que era esa mezcla entre los paganos y los judíos. O sea que todo ese revolú de los samaritanos se lo debemos a los asirios. Entonces, esos mismos asirios trataron de conquistar a Jerusalén. Pero en ese caso, al menos, el plan de Dios era, los usó como instrumento para juicio con el reino del norte, y el reino del norte dejó de ser. Mas sin embargo, pues Dios decidió salvar al reino del sur. Y a la manera que lo hizo es que vino y en un día un ángel mató 185,000 de esos soldados asirios. Y de ahí al otro día ellos se fueron. Dijeron, espérate, esto está feo aquí, nos vamos. Y nunca más volvieron a tratar de invadir a Jerusalén. Pues esa es, a manera de contexto histórico, eso es de lo que vemos de los asirios, y que Nínive es en sí la capital del reino, de ese imperio asirio. Pero lo que vemos antes, aquí, cuando estamos con Nahum, ya había pasado todo esto que le acabo de mencionar. Entonces, siguiendo. Vamos entonces ahora allí a la parte pesada. Vamos a Nahum, el capítulo 1, versos del 2 al 9. Y se lo voy a leer en la versión esta. Dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y está indignado. El Señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. El Señor marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace que se seque, y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchita la flor del Líbano. Las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten. Ante su presencia queda desolada la tierra, el mundo y todos los que lo habitan. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Y su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las
peñas delante de él. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él se refugian, pero arrasa con impetuosa inundación al que se levanta contra él. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él arrasará y no tomará venganza 2 veces de su enemigo. Y esa misma reacción que tuvo Carmen fue la que yo tuve cuando vi eso último. Yo dije, eso no, mira cómo dice, no tomará venganza 2 veces de su enemigo. Exacto, es con una. O sea, una basta. Eso es, vemos que cuando Dios toma venganza, y estamos hablando de eso, palabra fuerte decir, pero una vez. No, Él no necesita 2 veces tomar venganza. Y cuando Raúl me estaba preguntando del mensaje, yo le dije, mira, Raúl, es que Dios es el mismo. Porque el hecho es que este Dios que está hablando aquí, está hablando de un Dios bien severo, ¿verdad? Y nosotros nos gusta oír de ese Dios de gracia y misericordia. Es el mismo. No es, o sea, no hay una diferencia entre el Dios de severidad que no, o sea, que Él toma en serio el pecado y es un Dios de justicia, como el Dios que es un Dios que tiene gracia y misericordia con nosotros. Es el mismo Dios. Y muchas veces, eso es como a veces, si usted es fanático de algún artista o algo así, usted lo ve de momento y dice, bueno, pues, y hay un par de cosas que le agradan. Y empieza a oír cosas que ponen el paparazzi y dice, mira, pero este hizo esto, pero hizo lo otro. Es la misma persona. Y no es que Dios es malo y es bueno, pero es más complejo que simplemente un Dios de gracia y misericordia. Y Dios nos ama y como nos ama nos invita a que lo conozcamos plenamente. Dios está abierto en las Escrituras para que nosotros lo conozcamos de pie a cabeza. O sea, Dios no es una persona que dice, espérate, simplemente conoce estos cantitos, esta parte de la misericordia mía, conoce esto, olvídate de esto otro. No, Dios quiere que lo conozcamos completamente. Y ya se me fue el completamente. Bueno, pues entonces, vamos a ver entonces esa descripción del Señor. Y vamos a ver, y quiero, en ese primer versículo que leímos ahí, el versículo 2, miren cómo dice. Dice, Dios celoso y vengador es el Señor. La palabra es a Dios, el original que tiene ahí es Él, que viene de la palabra Elohim. Y cuando dice el Señor es de donde sacamos Yahweh o Jehová. En sí lo que está diciendo ahí es, Jehová, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Él es un Dios celoso. Él es un Dios vengador. Y dice, y está indignado. En otra palabra, está diciendo aquí, mi paciencia ya se acabó en este caso. Y mira cómo dice, no dará por inocente al culpable. Eso de que no dará por inocente al culpable, entendamos que es que Dios toma en serio el pecado. Podemos, y esto es una trampa que podemos caer simplemente si solamente queremos ver a Dios con misericordia. Es pensar que Dios es indiferente al pecado. Decir, mira, eso no es nada. Eso no es así. El hecho que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario implica que Dios no es indiferente al pecado. Entiendan eso. Eso no fue, tú no mandas a matar a tu hijo por abrir otra puerta para que la gente se salve o por simplemente pues decir, bueno, pues para hacer las cosas un poquito más fácil. Eso fue un caso de que era desesperadamente y era lo único que se podía hacer. Amén. ¿Entienden eso? Amén. Dios va a satisfacer su justicia. Así es. O sea, hablamos de un Dios que va a ser justo. Te voy a poner de esta manera, y es fuerte, pero no va a haber un pecado que no reciba su justicia. Así es. O sea, Dios va a ser completamente justo. Obviamente
Yo prefiero la justicia que Él pagó por mí. Yo prefiero la justificación que Él me dio. Y temo de la gente que no la tiene. Amén. Y pues vamos a hablar un poquito con respecto de esas dos características que menciona. Porque menciona que es celoso y menciona que Él es vengador. Y en cuanto, déjenme ver por dónde voy. Ahí salió. Un Dios celoso. Cuando nosotros hablamos de que alguien es celoso, es en el sentido de que hay una infidelidad. Y en el caso de Dios, cuando se habla de que Dios es celoso, es porque la gente le está siendo infiel. La manera típica que nosotros le somos infieles es lo que se llama idolatría. Que es que estamos usando un Dios falso para adorarlo en vez del Dios verdadero que tenemos. Y cuando dice aquí eso de que Dios es celoso con respecto a Nínive, es porque tiene un cargo con Nínive con respecto al celo que ellos le están causando. Y es en el sentido de que ellos, estamos hablando de que esta es una ciudad bien antigua. Nínive es una ciudad, como le dije, tenía más de 2000 años en este momento y que la fundó Nimrod. Ese Nimrod que fundó él mismo desde Babel, allí fue donde empezó la idolatría. La idolatría empezó con él y al momento que estamos hablando de Nínive, estamos hablando que ella tenía una ciudad que se llama Asur, donde era el centro de idolatría en aquel momento. Esa era la ciudad más importante de esos tiempos y tenían un centro de idolatría tremendo allá ellos. Y esa idolatría no se quedaba con ellos. Esa idolatría se regaba a través de todo el mundo. Y por si acaso, en Éxodo, está Éxodo capítulo 20. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Éxodo 20 del 2 al 6. No lo tengo aquí, pero lo voy a buscar un momentito. Aquí mi handy dandy Bible. Éxodo capítulo 20 del 2 al 6. Para que vean al menos lo que Dios entiende ¿por qué Dios es celoso? Para que no me lo crean a mí, se lo crean a la Escritura. Ve. Éxodo 20 del 2 al 6. Y la ponemos en español. Ok. Dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El hecho de que alguien esté adorando ídolos es algo que le causa celo a Dios. Y esta gente, eso era lo de ellos. Y es al punto que no solamente era que, por ahí adoraban esos ídolos. En el mismo templo del Señor se adoraba de esos ídolos. Y lo pueden buscar, se encuentra en Ezequiel 8, del 12 al 14. Ezequiel 8, de 12 al 14. Ahí, eso es una visión que Dios le dio a Ezequiel, que lo transportó por el Espíritu para que entonces viera lo que estaba ocurriendo allá en Jerusalén y allá en el templo. Y en uno de los casos dice así, y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado a la tierra. Me dijo: pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas que hacen esto.
y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres estaban sentadas endechando a Tamuz. Y a manera de referencia, Tamuz era el hijo de Nimrod. Y ese hijo de Nimrod, al fin y al cabo, hicieron una tradición que lo empezaron a adorar, a endiosar como si fuera el dios del sol. Y cuando se habla de yo creo que es solsticio en español. Cuando se habla de estaba una adoración que se hacía en el solsticio de invierno, que era que adoraban a Tamuz en su cumpleaños. Y eso quedaba el 25 de diciembre. La Iglesia Católica después dijo, bueno, pues vamos a decir que ese es el día que nació Jesús, vamos a hacerlo de Navidad para al menos buscar contrarrestar esa fiesta. Y aún muchas de las tradiciones que se usan vienen de la idolatría que hacían en ese tiempo, pero eso lo pueden buscar ustedes. Se pueden buscar de Tamuz, de Semiramis, pero eso si me voy para allá, no acabamos hoy. Pero el punto es que eso tenía su influencia. Aún hoy en día hay costumbres que nosotros hacemos que tienen que ver con la idolatría que hacían en Nínive. Y vemos aquí a Israel mismo, vemos aquí en el mismo templo que estaban haciendo idolatría con respecto de las tradiciones que habían aprendido de esta gente de Nínive. O sea que cuando Dios dice que estaba celoso, eso tenía su razón por la que está celoso. Y cuando Dios toma justicia en ese caso, lo podemos ver con Balaam. Porque Balaam era otro que dijo, espérate, pues mira, le dijo, ustedes no se van a poder meter y hacer guerra con los de Israel. Mas sin embargo, hagan esto, mándenle de las muchachitas más lindas de ustedes para que entonces los hijos de Israel se casen con ellas y entonces empiecen a idolatrar con los dioses de ellas. Y de ahí entonces Dios se va a molestar con ellos y entonces Dios se va a encargar de acabarlo. Mas sin embargo vemos que lo que Dios hizo, o sea, Balaam no contaba con la gracia y la misericordia de Dios en ese caso. Y lo que Dios hace en esos casos es que castiga a su pueblo, mas sin embargo toma venganza de quien decide, quien decide llevar a su pueblo a la idolatría. Pues vemos aquí que parte de lo que cuando Dios dice que es celoso, era porque esta gente realmente lo había llevado a celos con su pueblo. La otra palabra que dice ahí, es otra que entonces no, es un poquito más fuerte. Dice que Dios es un Dios vengador. Y quiero que entiendan la diferencia entre venganza y castigo. Porque Dios no va a tener venganza conmigo. Yo se lo agradezco porque Él no va a tener venganza conmigo. Él me puede castigar porque yo soy su hijo y a un hijo que Él nos castigue pues es un bastardo. Mas sin embargo yo sé que venganza no la va a tener. El castigo es hacer algo para tu bien, para tu corrección. Cuando estamos hablando de venganza, es decir, ok, ahí te va a venir justicia, al modo de ojo por ojo, diente por diente. Eso es bíblico. Ojo por ojo, diente por diente es bíblico. Pero Él se encarga de tomarla. Es como dice, mía es la venganza, dice el Señor. O sea, cuando dice eso, entendamos que mira, Dios dice, yo me encargo de la justicia. Ustedes oran por sus enemigos, ustedes den por gracia lo que recibieron por gracia. Porque mira, yo soy pecador. Yo merezco esta justicia. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y Dios pide, mira, ustedes oran que yo tenga misericordia de sus enemigos. Mas sin embargo, tengan por seguro que la justicia viene. O sea, yo no tengo que preocuparme por la justicia porque Dios se encarga de ella. Mas sin embargo, la justicia de Dios es como dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso cuando dice Dios que Él no tomará dos veces venganza,
sobre sus enemigos, es porque con una vez basta. Y la venganza, con la venganza viene la muerte, porque es la paga del pecado. O sea, esto, y de nuevo, perdonen que tenga que tirarle, es que el tema es fuerte. Estamos hablando de esto con Nahum, es un poquito fuerte. Pues esa es la parte de nuestro Dios, que mira, Él va a tomar venganza con esta gente. Él dice, ok, hasta aquí me llegó la paciencia con ustedes, tuve misericordia con ustedes 130 años, pero ahora viene. Ahora, así como los usé, como usó a Nínive de ejemplo de la misericordia que Dios tiene, no solamente con Israel, pero sin embargo también con gente gentil como yo. Ahora está tomándolo como ejemplo, de decir, mira, voy a tomar la ciudad más grande y más vil que había en ese tiempo, y esto no va a quedar ni el recuerdo de esta gente. Bueno, ahí no dijeron amén. Pues, algo que podemos ver de su justicia y de su venganza es que, como dice, es final. O sea, Dios cuando lo hace es final. O sea, no la va a hacer dos veces. Lo vemos y vemos que allí en el versículo, lo vimos en ese versículo 9, si leemos en el 1.14, dice, pero acerca de ti el Señor ha mandado, nunca más sea mencionado tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y las convertiré en sepulcro porque fuiste vil. O sea, esto va a ser el fin de ellos. También es algo que es de la venganza de Dios es que es inevitable. O sea, cuando Él dice que la va a hacer, Él dice que la va a hacer y no hay cosa en el cielo ni en la tierra que la pueda evitar. Y así le dice Dios y mira cómo le dice Dios a ellos. En el versículo 1 dice, el destructor ha subido contra ti, guarda el baluarte, observa el camino, cíñete la cintura, esfuérzate mucho. Entonces en el 3.14 dice, provéete de agua para el asedio, refuerza tu fortaleza, entra en el lodo, pisa el barro, toma el molde de hacer ladrillo. En otras palabras, Dios está diciendo a los de Nínive, ustedes hagan lo mejor posible que ustedes entiendan. Prepárense lo mejor posible, hagan lo que sea que puedan ustedes en su fuerza para buscar evitar esto. Así le está diciendo Dios a ellos. O sea, Dios iba a tomar esa venganza contra ellos y no había nada que ellos pudieran hacer para poder evitarlo. O sea, había algo, porque Dios es un corazón arrepentido, Él no lo va a rechazar. ¿Entiendan eso? Y les dio ese ejemplo a ellos 130 años antes. Mas, sin embargo, en cuanto a nuestra fortaleza, estamos hablando de la ciudad más formidable en este tiempo, le decía, mira, ustedes prepárense, lo que ustedes quieran, que este juicio viene para ustedes. Ok, pues viendo eso, vimos ya cómo estas cosas que dice, y vimos, bueno, pues que es justo. O sea, mira, ya vimos las cosas que habían hecho, ya vimos la manera que habían hecho aún pecar a los de Israel. Porque el bien, o sea, no era solamente lo que hicieron con el reino del norte. Ellos todavía estaban teniendo, o sea, si no tomaron a Jerusalén, mas sin embargo las aldeas que estaban alrededor, ellos arrasaron con todas ellas. O sea, que esto era, o sea, había mucho que Dios tenía que pedirle cuentas a esto. Y otra cosa interesante que quiero mencionarle es cuando dice, si se fijan en el versículo, la segunda parte del versículo 3 en adelante del capítulo 1 dice, el Señor marcha en el huracán, en la tempestad las nubes son el polvo de sus pies, reprende el mar y hace que se reseca todos los ríos. Y sigue por ahí hablando de... Y ahí lo que Dios está diciendo es, Él no necesariamente directamente hace las cosas. Como decir,
Está el caso de Sodoma y Gomorra, que mandó fuego para que en este caso no era que él directamente iba a hacer esto. En este caso él iba a usar otra fuente para hacerlo. Mas sin embargo seguía siendo inevitable y seguía siendo final. Y vamos a ver entonces cómo fue qué fue lo que pasó con Nínive. Pues en el 616 a.C. vino Nabopolázar, que es el papá de Nabucodonosor. Y él vino y logró derrotar al ejército sirio. Ellos entonces pues dijeron, pues vamos a setearnos bien aquí en Nínive para asegurarnos que no nos pase nada. Se setearon y trataron de hacer lo mejor posible. Y lo que hizo Nabopolázar es que hizo una coalición con los medos, con los persas, con los cimerios y con los escitas. Y mira, yo decía, oye, una coalición que yo decía, especialmente los escitas, esos son los que son de Magog, los que ahora mismo es el área de Rusia. Esa gente no se quería con nadie, mas sin embargo tenían todo algo en común. No querían a los asirios. A este pueblo pues dijeron, ok, no nos entendemos nosotros, pero si vamos a caerle encima a esto, está bien. Vamos a hacer la coalición. Pues ellos pues entonces, esos medos invadieron lo que era la ciudad esa de Asur, que era donde estaba el centro de la idolatría, y arrasaron con esa ciudad. Después entonces, en el 612, ahí entonces vinieron los babilonios y lograron arrasar con la ciudad de Nínive. Y parte de lo que pasó es que, vieron eso que estaban hablando de la tormenta y el huracán, estaba el río Tigris. El río Tigris, pues le proveía agua a esa ciudad, pues se inundó de tal manera que rompió las puertas. Y por ahí se metieron y por ahí lograron tomar esa ciudad. O sea que de las cosas que Dios estaba diciendo que iba a hacer, las hizo. Y por más que se prepararon, por más que hicieron lo que pudieron hacer para prepararse, para buscar evitar que fueran derrotados, mira, no les vino, porque pues, de nuevo, cuando viene el juicio de Dios es inevitable. Después de eso, esta gente, de los que quedaron allí, se fueron a Harán y allá estuvieron un tiempo hasta que entonces en Harán otra vez acabaron con ellos. Lo último que se sabe de los asirios fue que se unieron con los egipcios en la batalla de Carquemish. Y allí, esa fue la batalla que hizo a Babilonia el poder mundial que era en ese momento. Porque lograron entonces, no solamente ellos lograron exterminar a los asirios, sino que lograron conquistar a los egipcios y se quedaron con todo el mundo conocido en ese momento. Pues, y ahí ese fue Nabucodonosor que hizo eso. Después de eso no se oye más nada de los asirios. Era tal manera que se creía que era un mito. Mira, si tú te miras en los tiempos de Lutero y toda esa gente decía, no, esto no sabemos, porque es que no tenían no tenían datos históricos, o sea, tenían lo que se decía de ellos, pero cosas arqueológicas no tenían nada. No fue hasta 2000 años después de esto, en los 1800, cuando entonces encontraron los restos arqueológicos. O sea, vino, yo creo que fue, sí, Alejandro el Grande vino con su ejército y estuvo allí encima de Nínive y acampó su ejército y él no sabía que eso era Nínive. Ahí no sé, mira, eso decían, pues, esto es una pastura aquí. O sea que, y yo fui allá a Londres, al museo donde estaban eso, y había o sea, no era decir que encontraron un par de detallitos, habían columnas de 15 pies de altos y bien anchas, que eran de la ciudad de Nínive, que encontraron, pero todo se había estado enterrado ahí por cientos y cientos de años. O sea, hoy en día tenemos toda la evidencia que realmente existió Nínive. Mas, sin embargo, fue como Dios dijo, mira, no va a quedar ni el recuerdo de ustedes. Así es. Pues vemos que esto fue lo que Dios hizo con Nínive.
con respecto a esa ciudad y con respecto, o sea que Dios toma en serio su palabra y Dios toma en serio lo que dice que va a hacer. Y pues, eso está bien, o sea, uno dice, ay, bendito, esa gente, la verdad. Pero la pregunta entonces que nos queda es, ¿cómo eso nos aplica a nosotros? Porque al fin y al cabo, ok, pues eso fue lo que hizo con Nínive, pero pues, ¿y qué de nosotros? Y algo que no me acuerdo cuál fue el libro, porque estamos en todos estos libros que estamos estudiando, hay mucho juicio contra las naciones. Y de lo que se menciona es que Dios menciona, dice, tome en cuenta de esto, o sea, para que sepan los tiempos que están viviendo. Cosa que debemos saber es que Dios nos hace ver las cosas para que entonces entendamos en qué tiempo estamos viviendo y entendamos que hay cosas que vienen, porque viene lo que se llama el día de la venganza del Señor. Eso viene. Y entiendan eso, y ese es el día que Dios no es que va a jugar a una nación, Dios va a jugar a las naciones. Y mira, él mismo le dice, mira, el día grande y terrible. O sea, no es algo que, así como esto no fue nada de lindo, ese día no va a ser nada de lindo. Pero entendamos esto, o sea, eso es un día. Es como decía, nosotros vimos, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí vimos, Dios es lento para la ira y grande en poder. La cuestión es, ¿qué tú estás haciendo en esa oportunidad que Dios te está dando, en ese tiempo que está dando? Porque Dios nos da mucho tiempo. Mira todo el tiempo que le dio a Nínive. Hablamos de una ciudad que tuvo más de 2000 años y en todo ese tiempo, fuera de tiempito ese con Jonás, esa fue una ciudad vil. Vemos esa misericordia y vemos esa paciencia que Dios tiene, pero no la veamos y entendamos, bueno, es que Dios no le importa mi pecado. Dios no es así. Cuando nosotros ahora vamos a tomar lo que es la Santa Cena, y el pan, entendamos que representa, mira, ahí estás diciendo, ese pan fueron los latigazos que Dios tuvo que tomar por mí. Fue la corona de espinas que Dios tuvo que tomar por mí. Fue los clavos en la cruz y fue todo ese sufrimiento que tuvo que tomar por mí. Y cuando bebemos ese jugo de uva, sabemos, mira, esa fue la muerte del Hijo de Dios que tuvo que ser por mi pecado. No o sea, fue en serio. Fue un precio alto que se tuvo que pagar por eso. Y entendamos que hay dos. Cuando Dios es lento para la ira, o va a ser grande en misericordia como lo fue conmigo por la cruz, o va a ser grande en poder como lo fue con Nínive. Va a ser una de dos. Y aquí esto es blanco y negro. Se lo pongo de esta manera. Aquí no hay un punto medio. Ok, pues mira, está el que no cae en ninguno de estos dos puntos. O nosotros vamos a recibir la gracia y misericordia de Dios, o vamos a recibir su justicia. Yo no quiero tener nada que ver con la justicia. Yo quiero que sea yo justificado por fe. Amén. Esa es la justicia que yo quiero. Amén. Y espero que es la justicia que todos quieren tener. Y miren, o sea, Dios cuando estaba hablando de esto decía, ok, Dios toma venganza de sus enemigos. O nosotros somos hijos de Dios o nosotros somos enemigos de Dios. Amén. O tú siembras o tú desparramas. Esto, entienda, esto está en un lado, está en el otro. Y esto es a la conciencia de cada uno de ustedes. Yo sé dónde yo estoy. El Espíritu Santo que está en mí me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Gracias. Espero que sea eso en ustedes. Y si eso no es en ustedes, les digo, mira, este es el día de salvación. Amén. Porque es necesario, la necesitamos. Si no, mira, lamentablemente Dios va a tomar justicia. Y la justicia que es en base al pecado es lo que dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Y perdonen porque mira, en realidad el mensaje es fuerte, pero asimismo vemos que Dios toma en serio su pecado. Digo, no su pecado, el pecado. Y mira, va a llegar el día. O sea, entienda que está el día
de la venganza de Dios. Es un día. Está la eternidad gloriosa que tenemos con Él, mas sin embargo está el día de la venganza. Así como, y estas cosas que Dios ha hecho, cuando vemos esto del juicio de ciertos juicios que toman las naciones, es un preludio. Es para decirle, mira, yo tomo en serio esto. Yo realmente voy a hacer esto. No lo tomen como, bueno, quizás sí, quizás no. Él lo va a hacer. Y es para que nos demos a entender. Y también nos demos cuenta, mira, esto se acerca. Si estamos viendo cada cosa que está pasando hoy en día, son cosas para que Dios nos está haciendo ver, mira, se está acercando mi tiempo. No sigan estando ahí todo el tiempo viendo televisión y bobeando. Hagan la obra que yo quiero que ustedes hagan, porque esta gente del mundo se está perdiendo. Eso es lo que nos dice a nosotros. ¿Ves? Porque no es simplemente oír de esto y quedarnos decir, bueno, pues ok, chévere. Y pues los de la música, por favor, ya pueden ir subiendo. Pero entendamos esto, que Dios es fiel a su palabra. Sobre cualquier otra cosa, Dios es fiel a su palabra. Y Dios nos está diciendo, mira, tengan en cuenta no solamente mi bondad, sino mi severidad. Porque, ok, yo seré salvo, pero está de mi parte también llevarle ese mensaje a las otras personas. Y está de mi parte de que, mira, tengo mis familiares, tengo gente que yo conozco. Le estoy dando la oportunidad a ellos de que conozcan de Jesucristo y que no tengan el fin este malo que pueden tener por causa de su pecado. Y los dejo con eso, de manera que entiendo, o sea, de nuevo, mi responsabilidad era llevar lo que estaba aquí. Y se pueden leer a Nahum y realmente, o sea, es un libro fuerte en ese sentido, porque de lo que habla es de la venganza que Dios toma con sus enemigos. Y, o sea, tómenlo como que Dios es el mismo. O sea, entendemos que no es que simplemente, o sea, era el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Ese sigue siendo el mismo Dios. Y esa severidad va a seguir ahí. Pero gracias a Dios por el sacrificio que hizo y por el amor que tuvo conmigo y por la obra que hizo en la cruz del Calvario por mí. Porque si no fuera por eso, eso me tocaba a mí también. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.